Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de miércoles que se presenta con 17 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente a repasar el pronóstico del tiempo que nos proporciona el Instituto Uruguayo de Meteorología y vemos que hoy la mínima, bueno, ya la superamos, la máxima va a ser de 24 grados, el cielo está algo nuboso con periodos de cubierto, no se descartan algunas precipitaciones. Si miraban la luna, estaba rodeada por ese halo que indicaba alguna lluvia para el área metropolitana. Jueves 24 de abril, las temperaturas extremas, 14 y 21 grados. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro, se aleja la posibilidad de precipitaciones. ¿Qué pasará mañana viernes 25? Las temperaturas extremas, 11 y 25 grados. Para el área metropolitana también sin lluvia, cielo claro y algo nuboso, es el pronóstico de Inumet. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Muchos de ellos tienen que ver con temas políticos, pero y también de derechos humanos, porque se ordenó la cautela del subsuelo del Comando General de la Armada por presunción de información que hay enterramientos allí en esa zona, en la sede de la Armada, tema que además ayer participaron directamente las máximas jerarquías del Ministerio de Defensa Nacional. También en otros temas del lavado de activos, el que estuvo hablando sobre este tema fue el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que el gobierno va a impulsar modificaciones a la ley de lavado de activos y se va a crear un sistema integral de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esta fue parte de la conferencia que dio el prosecretario Jorge Díaz. También en el Consejo de Ministros que hubo ayer, el segundo de la administración de Yamandu Orsi, se anunció que Tamara Paseiro será la nueva ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial en reemplazo de Cecilia Cairo. Y bueno, ya Tamara Paseiro participó en la reunión del Consejo de Ministros, como vemos en imágenes. Vamos a estar hablando de temas internacionales, una reunión entre Lula y Boric, que en el marco de una visita oficial a Brasilia, el presidente chileno, Gabriel Boric, condenó junto a su homólogo Lula da Silva la politización arbitraria del comercio, esto en referencia a las medidas que ha anunciado Estados Unidos. Del ámbito, bueno, futbolístico, deportivo, Nacional empató de visitante 3-3 en la visita internacional de Porto Alegre, los bolsos que sorprendieron al ponerse 3-0, alegría que les duró poco, esto fue en el primer tiempo, se desdibujaron en el segundo tiempo y terminaron asediados por los colorados, así que bueno, se trajo un punto Nacional por la Libertadores. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de las elecciones departamentales. Ya queda menos para el domingo 11 de mayo, cuando se celebran las elecciones departamentales, municipales. Bueno, vamos a estar dialogando con el politólogo Martín Freixedo para ver, bueno, cómo es el escenario que se plantea, qué tan competitivas son las elecciones departamentales y qué diferencias hay entre los departamentos, con un foco, por supuesto, especial en Montevideo. Martín Freixedo, 8:30 de la mañana, será la entrevista central aquí en esta edición de MBD Noticias. Ahora, ¿qué les parece si abrimos las ventanas hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Poco sol ahí en Montevideo hasta ahora. Les contamos algunos cortes que ya están programados para hoy. Riachuelo entre Parvadomus y Tabaré. El corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Monas Roses entre Dublín y Boloña. El corte también será hasta las 5 de la tarde por trabajo de grúa. Vázquez entre 18 de julio y Guayabos. También hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpida la circulación. Y esto será por obras de saneamiento que se van a extender hasta el 30 de abril. Comenzando el desarrollo informativo, les comentamos que Tamara Paseiro ya asumió como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial. En ese marco, además, concurrió al Consejo de Ministros en la pasada jornada. Asumió en sustitución de Cecilia Cairo. Desde el comienzo de esta administración y hasta la fecha, Paseiro se encontraba al frente de la Dirección de Integración Social y Urbana del Ministerio de Vivienda, cargo al que renunció para desempeñarse en su nuevo rol al frente de la cartera ministerial.
No fue el único tema que centró la atención del Consejo de Ministros, al que acudió Paseiro por primera vez, sino que además este Consejo resolvió el decreto de creación del Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que esta decisión es un compromiso electoral que pretende contrarrestar el rechazo en la lucha contra el lavado que a su juicio se produjo en el anterior gobierno. En el día de hoy se firma un decreto que crea el Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que es uno de las prioridades de este gobierno. Estuvo incluido en el programa de gobierno y en las medidas que se anunciaron a Colonia. Ese grupo de trabajo va a estar integrado por Presidencia de la República, coordinado por la Presidencia, pero va a estar integrado por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Finanzas, concretamente Aduanas y Dirección General Impositiva, la Secretaría Nacional Antilavado, la Secretaría de Inteligencia y todos aquellos organismos que tienen funciones de investigación por la Fiscalía, que tienen funciones de investigación y de represión del crimen organizado y el narcotráfico, para que, como hemos dicho más de una vez, todas las instituciones que tienen dentro de sus competencias estas funciones estén debidamente articuladas y conectadas, de forma tal de que no pasen cuestiones como han pasado en el pasado reciente, donde la mano derecha no sabía lo que estaba haciendo la mano izquierda. Pretendemos que toda la información se concentre allí, se trabaje, se coordine y se articule, y luego desde la política pública se ejecuta a través de los diferentes ministerios, pero específicamente allí haya una instancia de transversalidad y de articulación de la que tanto hemos hablado. Díaz adelantó que se trabaja en un proyecto de ley con modificaciones a la ley de lavado de activos que se prevé enviar al Parlamento en mayo y que incluye cambios en los delitos precedentes del lavado. Díaz también dijo que este gobierno asumió con el mayor déficit de los últimos 35 años y con una administración que se encontró con una deuda no computada de más de $1.000 millones. Y hablando de deudas, las deudas no pagadas y los adelantos de impuestos de la administración anterior ascienden a los $970 millones, según confirmó MB de Noticias de fuentes de gobierno. De ese total, 360 millones corresponden a atrasos en pagos durante 2024, mientras que otros 610 se componen de gastos adicionales comprometidos para 2025. Por su parte, la Administración de los Servicios de Salud del Estado tiene por sí sola $280 millones de deuda, 100 millones por atrasos en pagos del año pasado, 80 millones de facturas no ingresadas al sistema y otros 100 millones para no generar nueva deuda. Y sobre el tema de salud estuvo hablando el subsecretario del Ministerio de Salud, Leonel Brioso, que dijo que los tickets, se deben establecer tickets únicos para lo que tiene que ver con el subsistema de salud privado y establecer complementariedad para facilitar el acceso a los tratamientos. Es muy diverso el precio de ticket y órdenes de medicamentos y de paraclínica en general. Eso nosotros lo atribuimos a una falta de rectoría y de control del sistema, fruto de una desidia y poco apego del ministerio anterior con respecto al contralor de la JUNASA, que fue la primera pregunta. O sea que la primera línea para trabajar en eso, equilibrando los costos a nivel del subsector privado, tiene que ver con una labor directa de la Junta Nacional de Salud con respecto a establecer tickets únicos, ¿verdad? Y allí donde haya más dificultades, buscar la complementación público-privada, por ejemplo. A nivel público, lo que tengo entendido, esto habría que preguntarlo mejor a los colegas que están en ACE, pero lo que ha ocurrido es que durante el gobierno anterior se vanaglorió de un cambio de la forma de compra de medicamentos que realmente fue un fracaso estrepitoso y que llevó a un desabastecimiento global en muchos lugares, en muchos focos, en muchas ciudades y pueblos. No hay medicamentos y hay que viajar a otro departamento para poder conseguirlo. Bueno, la idea es retomar algo que funcionaba relativamente bien antes, que es una compra única, pero eso lo hace el prestador público, incluso para abaratar los costos.
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, solicitó ser recibida el próximo lunes por la bancada de senadores del Frente Amplio y también por integrantes de la Comisión de Defensa de la Fuerza de Izquierda en la Cámara Baja. El motivo es la resolución, sanción, arresto a rigor del ex comandante de la Armada y otros altos oficiales por ocultar información en las tratativas del contrato con el astillero español Cardama. Todo esto es un cúmulo de irregularidades importantes, por lo menos hay una falta de transparencia y bueno, creo que sin duda es importante que se pueda conocer de primera mano. Repito, eso es una compra directa a un astillero naval que no tiene experiencia, por lo menos en el armado de patrullas oceánicas de este estilo, que sin duda es por casi 90 y pico de millones de dólares y que bueno, que es importante conocer también por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa y por los parlamentarios y parlamentarias también en qué está esta situación. Aparentemente este es el segundo pago que se habría hecho por parte de la Armada Nacional. El segundo pago se habría hecho por lo menos de manera poco clara porque habría una información que no se le dio a la ministra designada, que en ese momento estaba en periodo de transición, pero que tampoco conoció hasta cuando se efectivizó el pago hasta los últimos días de marzo. Entonces creo que sin duda, por lo menos es una situación compleja, estamos hablando de 8 millones de dólares y bueno, y creo que es importante también conocer un poco la información de primera mano. ¿Existe algún tipo de ocultamiento o de abuso en las funciones de estas autoridades militares? Bueno, yo no lo podría decir hoy porque no tengo más información de la que se ha comunicado públicamente por parte de la ministra. Esperemos y si eso llega a ocurrir, seguramente las autoridades correspondientes tendrán que tomar cartas en el asunto. La justicia resolvió cautelar una zona ubicada en el predio del Comando General de la Armada ante presuntos enterramientos, sobre todo en el sótano de ese lugar. Al mismo lugar también concurrieron ayer las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y en los próximos días va a concurrir el Grupo de Investigación de Antropología Forense para comenzar un trabajo preliminar. Se cauteló una zona del predio porque se dispone o se llegó a información de que allí podían encontrarse restos de personas desaparecidas relacionados con el pasado reciente. La importancia que tiene este tema, la importancia en sí mismo y la importancia que tiene para este gobierno, hizo que tanto la ministra como su secretario decidieran estar presentes en el momento en que se ejecutaba la medida cautelar en ese predio. La información que se recibió se entendió como verosímil y por tanto se está llevando adelante esta medida cautelar. La medida surgió un día después de que el presidente Yamandu Orsi recibiera integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Integrantes de la organización dijeron a MBD Noticias que en esa reunión no se aportó información referida a posibles enterramientos en el predio cautelado, que corresponde al subsuelo del edificio central del Comando General de la Armada. También mencionaron que se enteraron de la cautela a través de la prensa, ya que no hubo una comunicación oficial directa a la organización. El ex integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Wilder Tyler, señaló a MBD Noticias que la cautela responde a un trabajo de rutina que realiza la institución. Según manifestaron algunas fuentes, hace tiempo que se acumula información referida al Comando de la Armada y últimos datos precipitaron esta medida. En la jornada de hoy, además de la presencia de la ministra y el subsecretario de Defensa, estuvieron presentes en el predio Wilder Tyler y la coordinadora del GIAF, Alicia Luciardo. Allí se realizará un trabajo preliminar que abarcará varias dependencias del comando para extraer conclusiones. Al tratarse de un predio militar, el sitio quedará en cautela por varios días y no se descarta una nueva recorrida en el sitio. Las fuentes resaltaron que no se considera estar al borde de un hallazgo de restos, sino en una etapa preliminar de observación del lugar, tras acumular información que incluye la presencia de archivos de la pasada dictadura y que hubo presos políticos en ese lugar. La Comisión Sectorial de Seguridad Social comenzará la próxima semana a recibir a las primeras delegaciones de la sociedad civil de cara al comienzo del diálogo social. Las primeras delegaciones que van a ser recibidas, entre ellas se encuentra el PIT-CNT, las cámaras empresariales y la Organización de Jubilados y Pensionistas. Oficialmente el diálogo social se va a comenzar el mes de julio de este año para terminar el trabajo un año después. En ese marco, el diálogo social se concibe como el ámbito para alcanzar los acuerdos más amplios entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos y las organizaciones sociales.
Va a tener 4 ejes: protección a la infancia, sistema de cuidados, protección a activos y jubilaciones y pensiones, con una mirada de ver la cobertura, la eficiencia, equidad y la sostenibilidad financiera y financiamiento que puedan tener estas acciones. Los voceros remarcaron que más allá de los ejes que conforman el punto de partida de la hoja de ruta del diálogo social, la comisión sectorial está abierta para discutir todos los planteos que surjan de los distintos colectivos, como la posibilidad de disminuir la edad mínima jubilatoria a los 60 años o de modificar el margen de ganancia de las AFAP. Nosotros no estamos diciendo de que ya esté resuelto la vuelta atrás, ni mucho menos todavía cuáles van a ser las condiciones económicas. Decir, estar abierto al diálogo, estar abierto al diálogo. Todos es justo que coloquen sus demandas, es muy justa, si hemos escuchado plataformas que hay que tenerlas en cuenta y hay que buscar la forma que se financien también las mismas, porque el aporte también tiene que salir del mismo lugar. La Plataforma de Infancias y Adolescencias presentó al presidente de la República, Yamandu Orsi, 4 puntos que considera prioritarios para atender la situación de las infancias. Paula Baliato, representante de esta plataforma, dijo que es importante considerar la emergencia social en infancias. En la nota planteábamos 4 puntos. Uno es la declaración de emergencia nacional en relación a la situación de las infancias y las adolescencias. Estamos en un momento realmente crítico en términos de pobreza, de desigualdad, también las situaciones de violencia que creemos que amerita esa declaración. El declarar una emergencia nacional sobre cualquier tema lo que hace es colocarlo en el centro de la agenda de la sociedad y también permite activar procedimientos presupuestales e institucionales, digamos, que todos los organismos se centren en esa temática. El segundo punto tiene que ver con la posibilidad de generar unidades especializadas de infancia y adolescencia en todos los ministerios, porque todas las políticas afectan a las infancias y las adolescencias. El tercero tiene que ver con la reglamentación de la ley de primera infancia, infancia y adolescencia, que bueno, que ya nos plantearon que ese proceso estaba en camino. Y el cuarto punto vinculado al diálogo social, la posibilidad de que, bueno, de que exista también un espacio para participar nosotros como organizaciones sociales y también para darle foco a infancia y adolescencia. Y sobre ese punto también nos plantearon que eso ya se venía, está en curso. En términos de prioridades están los temas de pobreza y de desigualdad y los temas de violencia como las dos grandes prioridades. En las últimas horas se conoció la renuncia de un jerarca del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso el titular del programa Calles, Álvaro Rodríguez. Fuentes de la cartera explicaron a MBD Noticias que la decisión se debió a motivos personales ajenos a la gestión. La persona que asumirá en el cargo es la docente Carla Lima, educadora popular que, entre otras cosas, ha coordinado proyectos con población privada de Libertad. El programa que encabezaba Rodríguez, quien es el licenciado en Psicología, está destinado a personas en situación de calle mayores de edad, opera mediante centros de atención nocturnos y 24 horas. Depende de la Dirección Nacional de Protección Social, cuyo titular es Daniel Gerard. Vamos a otros temas porque el diputado Blanco y ex subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala, valoró la continuidad de algunos integrantes de las cúpulas policiales en el país. Sin embargo, aseguró que el ministro Carlos Negro debe dar mayor claridad del plan que está preparando para implementar en el año 2026. La saludable continuidad desde el punto de vista de la política de seguridad, en la medida en que no he advertido, porque no se han anunciado, que haya grandes cambios en materia de política criminal por ahora. Ha habido, como usted lo señalaba muy bien, una ratificación en cuanto a la participación de los mandos policiales, la confirmación de los que ya estaban, el director de la Policía Nacional, el subdirector ejecutivo, del elenco de jefes y subjefes de policía se han mantenido en sus mismos cargos o han sido rotados a otras jefaturas, buena parte de los mismos, y yo creo que eso en sí mismo no es malo. En segundo lugar, el ministro creo que tiene que definir con un poquito de mayor claridad realmente cuál es el plan en el que él dice estar trabajando, porque ha dicho que trabaja en un plan de seguridad que se empezaría a aplicar en el 2026. Eso no ha quedado demasiado claro, pero tendremos que hablarlo en el ámbito del Parlamento. Y sabemos que hoy en el Consejo de Ministros hubo una suerte de anuncio, es más, creo que se habló de un decreto que habría sido aprobado en el día de hoy, que por supuesto no conozco todavía, no he tenido oportunidad de leer,
donde se estaría instituyendo, creando una suerte de sistema de combate al narcotráfico. Bueno, de todo eso creo que hay que hablar para ver de qué se trata, antes, por supuesto, de sacar conclusiones anticipadas. El diputado del Partido Nacional, Pedro Guidonián, cuestionó que la poca información acerca del proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento referido a sanear la caja de profesionales universitarios. Dijo que hay trascendidos de los que se desprende que la solución es más costosa que la propuesta del gobierno de Luis Lacalle Pou, que fue rechazada en el Parlamento por Cabildo Abierto y por el Frente Amplio. Por ahora lo que hemos recibido es un borrador, no tiene la exposición de motivos. Básicamente lo que estamos es frente a un proyecto de ley que es mucho más oneroso para los jubilados y pensionistas profesionales y también para los activos. Lamentablemente esta bomba, como le gusta hablar a este gobierno, la armó cuando era oposición en el año 2023, no votando una solución que era imperiosa en ese momento y que les está explotando ahora con medidas que lamentablemente van en la línea de subir los aportes que tienen que hacer los trabajadores, ponerle un impuesto a los jubilados y bueno, y que el Estado tenga que hacer un aporte económico muy importante. Por lo cual, lamentablemente, ante una situación dramática como la que tiene hoy la caja profesional, las medidas que propone el Poder Ejecutivo son cargar de impuestos a los trabajadores, por lo cual nosotros vamos a estar desde la comisión que se conforme o del lugar que corresponda, tratando de justamente de minimizar este impacto. Bueno, lógicamente va a tener que haber un trabajo y un acuerdo para llegar. No es nuevo, la fecha esta de junio, julio del 25 se viene manejando ya hace, no solo desde el 23, sino desde antes, por lo cual que creemos que lamentablemente se tendría que haber trabajado con otra responsabilidad. El diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, se refirió a estas declaraciones que hizo su par Pedro Guidonián del Partido Nacional respecto a la caja profesional y a la iniciativa del Poder Ejecutivo y dijo que no dijo toda la verdad, dijo verdades a medias. Escuché a mi colega Guidonián y dijo la mitad de la verdad. Si el proyecto Express que mandó el Poder Ejecutivo para solucionar el problema de la caja profesional que viene de atrás, lo hubiera aprobado la coalición, tenía los votos para hacerlo. Fueron ellos los que no se pusieron de acuerdo. Así que diga la verdad tal como sucedió y que no le asuma al Frente Amplio una responsabilidad que no tiene, que ahora sí asumimos. En una situación crítica, la caja profesional está al borde del default apenas en 2 meses, o sea, en 2 meses la caja profesional no puede pagar las jubilaciones y estamos buscando una solución que no es la mejor seguramente y tal vez genere costos desde todo punto de vista, incluyendo la sociedad, porque el Estado va a tener que poner recursos, todos nosotros vamos a tener que poner recursos, pero tenemos que ir a ese salvataje que es absolutamente imprescindible. Y ayer recordamos que el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, concurrió al directorio del Partido Nacional, en lo que su presidenta, Macarena Rubio, dijo que fue una reunión, una sesión especialísima. La presidenta del directorio del Partido Nacional dijo que no descarta que el expresidente Lacalle Pou vuelva a postularse en 2029. Él nos brinda un mensaje, varias reflexiones que quedaron en lo semi-reservado de esta sesión a sus compañeros, pero el concepto principal es, él vuelve a la militancia, a ser el último de la fila, dice él, para empujar, para ayudar, para colaborar, y bueno, y son tiempos de otros compañeros, de dirigencias colectivas. Nosotros tenemos que organizarnos, tenemos importantes desafíos que son las elecciones departamentales y municipales, así que esperemos tener una buena performance como partido y bueno, los desafíos que tenemos como Partido Nacional para el futuro. ¿Algún lineamiento de cara a la elección departamental? No, lineamientos no, obviamente el deseo que tenemos todos de mantener las intendencias en las que estamos gobernando y si es posible recuperar alguna otra, es el gran desafío, poder por lo menos tener, no por lo menos digo, porque obviamente todavía estamos transitando el haber dejado el gobierno, pero tenemos el desafío de conquistar y de recuperar alguna intendencia más y bueno, y estar en ese gobierno de cercanía que los intendentes del Partido Nacional bien saben hacer.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, se encuentra en Washington para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. En la oportunidad se reunió con funcionarios de la oficina del representante comercial de Estados Unidos. El objetivo del encuentro fue intercambiar información sobre la relación bilateral entre Uruguay y Estados Unidos, así como el alcance de la nueva política comercial impulsada por la administración del presidente Donald Trump. O'Donnell, quien concurrió acompañado por el director de la Asesoría de Política Comercial, Juan Labraga, pudo aclarar el alcance de las medidas adoptadas, así como el camino que seguirá la administración norteamericana en estos 90 días de suspensión de la aplicación de los aranceles recíprocos por encima del 10%. Según se informó a MBD Noticias, los funcionarios estadounidenses se mostraron abiertos a recibir consultas y generar esquemas de trabajo a futuro sobre temas de mutuo interés. La Asociación Uruguaya de Fútbol presentó a los clubes un informe que dice que si explotara, voy a decirlo bien, directamente los derechos de TV del fútbol local, podría ganar por año entre 47 y 65 millones de dólares, lo que supera nítidamente los 17 millones que paga Tenfield. Gustavo Gómez, director de Observacom, dijo que la hipótesis menos holgada es razonable y evidencia que Tenfield tiene márgenes de ganancia extraordinarios. Gómez estima que Tenfield tiene ingresos de unos 50 millones de dólares solo por el negocio de vender la señal del fútbol local a las empresas de televisión para personas abonadas y la plataforma de streaming Star Plus. A su criterio, eso vuelve razonable al menos el piso de ingresos proyectado por la AUF en el eventual escenario de que decidiera explotar el negocio. Son cifras importantes realmente para la situación de Uruguay, para la percepción que había sobre el tema, ¿no? O sea, en general todavía hay una percepción muy grande respecto a que es un fútbol pobre, de que hay pocos recursos. Para plantear un escenario, habrá que confirmarlo, pero escenario de dineros importantes, donde el problema empieza a estar en la distribución, ¿no? Tenfield les paga por el contrato firmado ya hace unos cuantos años, el contrato vigente, unos 18 millones de dólares. Ayer se habló de 17, 16, pero 18 estaría bien para mí, y es un dinero que es insuficiente. Lo que cobra Tenfield por ser dueña de los derechos del fútbol uruguayo es de mínimo 50 millones de dólares. Con lo cual, si a uno le suman los costos que pueda tener el ejercicio de esta tarea de filmación en las canchas, y edición, trabajadores, técnicos, equipamiento, etcétera, estamos hablando de una ganancia neta anual de no menos de 28 millones de dólares para quien tiene los derechos. Según Gómez, estas ganancias superan claramente a las que pueden tener empresas como los canales de televisión privados de Montevideo. Las autoridades de la AUF presentaron este estudio de mercado a meses de que venza el contrato con Tenfield en un contexto de discusión acerca de cuál debe ser la forma futura de comercializar los derechos del fútbol. El periodista Sergio Gorsi, vocero de la empresa Tenfield, dijo que le resulta raro que este informe de la AUF no se haya hecho público y se presentara directamente a los clubes, y le cuesta comprender que el fútbol uruguayo valga 50 millones de dólares. Opinó que parecería que el objetivo es dejar afuera a Tenfield y no cree que una empresa pague lo que se dice que vale. Llama la atención que hayan hecho esta presentación en un lugar grande, aunque sin presencia de la prensa, porque todos los contratos son confidenciales. Yo no sé cuál es el contrato de Bielsa, no sé cuál es el contrato de Puma, nadie sabe nada, la prensa no puede entrar, pero está bien, dicen que vale eso. Lo que vale es lo que alguien pague, y si alguien va a pagar esa cifra, va a ser bárbaro. Yo lo que digo, acá el único punto es el tema de la famosa cláusula de igualación. Parecería que el demonio es la cláusula de igualación que tiene Tenfield. Si el fútbol vale, ¿cuánto dijiste? ¿50? ¿60? ¿Cuánto dijiste? 50. Si el fútbol vale 50 y es flor de negocio con 50 y va a haber muchísimos interesados a nivel internacional, y bueno, si Tenfield va a patar, lo importante que te dicen, lo importante es que paguen lo que vale. O sea que van a tener que aceptar los 50. La pregunta que yo me hago es si alguien va a ofrecer 50. Es decir, porque entonces, ¿cuál sería el problema? Ahora, a mí me da la sensación que el tema es eliminar a Tenfield del camino. Si el tema es eliminar a Tenfield del camino, entonces no se está hablando claramente y todo lo demás
es humo. Yo creo que el fútbol tiene un valor interesante, pero no sé si es. Yo no creo que sea 50. Sí sé que en los últimos años, por lo que tengo entendido, Tenfield ofreció muchísimo dinero y no se lo quisieron aceptar para llegar a este momento en donde le quieren buscar la vuelta para dejar a Tenfield afuera. Bueno, no fue tan feliz la noche en Nacional porque empató 3-3 de visitante en Porto Alegre por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Los salvos abrieron el tanteador con un gol de Julián Millán a los 6 minutos. Luciano Bollo aumentó a los 10 minutos y Sebastián Coates metió el tercero a los 43. Ya sobre el cierre del primer tiempo, a los 45 minutos, descontó Inter con un penal que ejecutó Alan Patrick. Y el segundo tiempo, en 2 descuidos, los colorados empataron. El definitivo 3-3 llegó a los 72 con un gol de Fernando Reyes. Los tricolores sumaron su primera unidad y están últimos a 2 del Atlético Nacional, mientras que el Inter quedó primero con 5 puntos. Por la tercera fecha de la Copa Sudamericana, Boston River venció 2-1 a Nacional de Potosí en el Centenario y quedó segundo en el Grupo A y pelea por avanzar a la próxima instancia. Hoy, desde las 7 de la tarde, Peñarol visita a Olimpia de Paraguay por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. En este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al doctor en Ciencias Políticas Martín Freixedo para hablar de las elecciones departamentales y municipales y qué escenario estamos teniendo por el momento. Un gusto recibirte esta mañana aquí en MB Noticias. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un escenario que, bueno, parece que la campaña está recién arrancando, que no sé si podemos decir que se está calentando, pero digo, está como muy tibio, ¿no? Viene muy tibia todavía la campaña, como decís. Yo creo que hay como factores más estructurales y más coyunturales. Los estructurales, y capaz a lo que después tendremos que poner un poco más hincapié y pensar un poco mejor lo que está pasando, no vienen de ahora, vienen de la campaña nacional. Acuérdense que cuando el año pasado las elecciones hablábamos de lo mismo, de que todavía no arrancaba la campaña, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con la apatía de los ciudadanos ante las elecciones, ¿no? Y eso, por eso digo que es un problema estructural que tendríamos que pensarlo. Yo creo que esto se repite en las departamentales, pero no es un problema solo de las departamentales, sino que también viene de antes, ¿no? Entonces eso es un punto que hay que tener en cuenta para lo que viene después. Después las coyunturales tienen que ver, yo creo que con dos aspectos. Una es la competencia, ¿no? Cuando una elección es poco competitiva, no genera tanta involucramiento y que los ciudadanos se sientan parte de ese proceso, porque el resultado, por lo general, no genera incertidumbre. Entonces, no hay mucha necesidad de participar. Claro, pero en la Nacional sí había mayor competencia. Sí, claro. En la Nacional arrancó después la campaña un poco más fuerte. Yo creo que acá, y no solo en Montevideo, ¿no? En términos generales hay poca... ¿Y por qué decís que hay poca competencia? Y bueno, porque los resultados así lo muestran, ¿no? O sea, si uno ve en términos generales lo que pasa en los 19 departamentos, lo que tenemos es que la realidad es que para la ciencia política hay 12 de los 19 departamentos que nosotros le llamamos partidos predominantes. Es decir, que gana el mismo partido más de 4 elecciones, ¿no? Entonces, la realidad es que el escenario que tenemos hoy es que incertidumbre real hay en 4 o 5 casos, ¿no? En el resto es muy probable que gane el partido que está hoy en el gobierno departamental, ¿no? Y en muchos incluso el intendente, ¿no? ¿Y eso por qué se da? ¿Y cuáles son esos departamentos que puede haber cierta incertidumbre? Bien. Vamos primero con lo de la incertidumbre. Ahí tenemos algunos casos que son los del litoral, quizás son los más los de mayor incertidumbre, y también los que han tenido bastante alternancia a lo largo del tiempo, ¿no? Salto, Paysandú, Río Negro. Ahora Soriano se involucra, yo creo que no creo que haya alternancia, pero es otro de los departamentos que con el caso Besos y demás han tomado preponderancia. Después está Rocha, otro de los casos que también ha habido mucha alternancia. Y en un nivel menor, yo diría que está San José, Florida, donde el Frente Amplio tiene alguna expectativa de poder ganar, ¿no? Pero entonces son
esos 4 del litoral, los 3 del litoral y Rocha, yo diría que son los 4 que realmente hay incertidumbre de lo que puede pasar. ¿No? En el resto no hay... ¿Y por qué se dan esa falta de, digamos, de posibilidad de alternancia? No es porque la gente no vote, porque además en el caso, decíamos, de San José, por ejemplo, ganó y con sobrada distancia con respecto al Partido Nacional, pero en principio el Partido Nacional decís que sería el partido predominante. Exacto, sí, el partido... ¿Y eso por qué se da? Bueno, eso se da por varias razones, ¿no? Pero hay una que es de diseño institucional, que tiene que ver con cómo la gente, digamos, la separación de las elecciones en el tiempo hace que la gente realmente identifique dónde vota en una elección y dónde vota en otra, ¿no? Otro ejemplo, vos hablabas de San José, ¿no? Colonia, Cerro Largo. En Cerro Largo, para recordar, ¿no? En el 2015, el Frente Amplio gana las elecciones nacionales en Cerro Largo. Y de hecho el Frente Amplio pone toda la carne al asador en ese caso, a querer ganar el departamento, ganar las elecciones departamentales en ese caso, y pierde por 40 puntos. ¿No? Entonces hay una cuestión de que la gente realmente vota una cosa en un periodo, en un momento eleccional y otra cosa en el momento de las elecciones departamentales. Y eso tiene que ver con diferentes factores, ¿no? O sea, yo creo que el principal factor está asociado a cómo se da la construcción del poder político en el territorio, ¿no? En el involucramiento que tienen los ciudadanos con el gobierno departamental, con el intendente, con la figura del intendente, que muchas veces incluso supera el partido, o sea, es decir, yo no voto tanto del partido, sino que voto una figura, ¿no? Y eso tiene que ver con varios factores de cómo se puede construir el poder político en ese territorio. A ver, en muchos lugares del interior hay mucha dependencia de los ciudadanos hacia el gobierno departamental, incluso laboralmente. Hay departamentos donde los gobiernos departamentales emplean a un porcentaje de la población muy alto, que son, digamos, la principal empresa del territorio, ¿no? De un departamento. Y eso... Incluso el principal avisador. Y bueno, y por otro lado tenemos el tema de los medios, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación, cuando hablas de los avisadores, para subsistir dependen de las intendencias, dependen del gobierno departamental para subsistir, si no, no subsisten, ¿no? Entonces, hay una mezcla de cuestiones que tienen que ver también, obviamente, con prácticas políticas menos reguladas, con a la hora de otorgar bienes y servicios que están menos reguladas, que son más informales, digamos, eso también sucede, ¿no? Entonces, ese cúmulo de cuestiones que está asociado también a la falta de control. Recordemos que los gobiernos departamentales tienen un intendente y una junta departamental donde el partido de gobierno tiene mayoría automática solamente por tener mayoría a ganar las elecciones, ¿no? Entonces, el gobierno departamental controla también el gobierno legislativo, ¿no? El gobierno... tiene poco control en ese sentido. Exacto. Entonces no existen controles, ¿no? Eso genera como una situación, un escenario que está plagado de diferentes factores que hace que la construcción del poder político después condicione el voto del ciudadano. Me trae acá sobre la mesa la situación, por ejemplo, por la cual hoy Besosi está en un proceso judicial, que él dice, bueno, todos los intendentes estarían manejándose de la misma manera, pero de todos modos igual lo sigue votando, en general lo sigue votando la población. ¿Qué pasa en el caso de Besosi? ¿Qué pasa en Artigas con la situación de los Caram, ¿no? Es decir, igual la gente no penaliza eso. No, hay una cuestión ahí que yo creo que es cultural, ¿no? De cómo se concibe la política en el interior, en muchos lugares del interior, no todo el interior, pero en algunos lugares del interior, de cómo es la forma de conseguir la política, de que estas prácticas no son sancionables, ¿no? No son sancionables, y tampoco condiciona el voto, ¿no? O sea, uno lo ve y dice, bueno, es algo que sucede. Es algo que es así, que es una práctica, ¿no? Por poner otro ejemplo, en un caso, cuando hice unas entrevistas en un lugar interior sobre las cuestiones de los recursos humanos y la discrecionalidad para que ingresen por el partido político que es afín, una persona, ¿no? a la estructura burocrática. Y la respuesta desde la otra parte es que es así. Nosotros, capaz que para vos está mal, pero para nosotros eso es así. Es algo que está instalado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones generan una cultura política, que es un tema muy profundo, de que ese tipo de acciones no estén cuestionadas, no sean sancionables, ¿no? O sea, el caso de Artigas hoy es evidente, ¿no? Tenemos el caso de Valentina Dos Santos, que ella no está pudiendo participar de la elección, pero sin embargo
ya la anunciaron como secretaria general de la Intendencia, en el caso de que gane su candidato, que es muy probable que gane además, ¿no? Y no hay ninguna sanción de eso, ¿no? O sea, entonces hay que poner... nosotros en ciencia política hablamos de cuestiones de separar lo que pasa en la democracia nacional con la democracia subnacional, ¿no? Hay mucha literatura que habla de democracia subnacional en la ciencia política. Bueno, yo creo que Uruguay, nosotros tenemos que estudiar esta brecha de la democracia. Nosotros tanto que hablamos de nuestra democracia y lo bueno que es nuestra democracia, bueno, esta otra parte de la democracia subnacional es un tema de análisis que tanto para los periodistas como para la academia, como incluso para los políticos, es un tema que creo que de a poco se ha instalado, ¿no? Porque se ha instalado en la opinión pública por estos casos, pero todavía nos queda conocer cómo es eso. Falta democracia, decís vos, hay más grietas. Yo creo que hay déficit democráticos en algunos departamentos que la literatura de ciencia política te diría que hay problemas con la democracia, ¿no? A ver, empecemos con algo básico. Adam Jaworski decía, la democracia es un sistema donde los partidos y gobiernos pierden elecciones, ¿no? Cuando vos tenés departamentos, gobiernos departamentales, que hace 50 años que son gobierno, ahí hay un problema, ¿no? Por algo pasa. Claro, ¿y qué pasa con Montevideo, que hace 35 años que gana la misma fuerza política? Tanto Montevideo como Canelones entran de esto de cuestiones de partido predominantes. Yo creo que las lógicas, y acá quiero diferenciar un poco las lógicas, también separaría Maldonado, incluso Colonia en algún aspecto. Las lógicas de los territorios hacen que sean diferentes, incluso los controles, ¿no? O sea, los controles, las propias estructuras de los diseños institucionales hacen que sean diferentes. Yo no digo que no pase la discrecionalidad, por ejemplo, del ingreso directo de un funcionario. Lo que digo es que hay otras estructuras burocráticas, de escalafones, que hacen más difícil pensar de que toda la estructura está creada ahí. Entonces, las condiciones en las que el desarrollo institucional de Montevideo, Canelones, Maldonado se dan son diferentes a la del resto del país, por su tamaño, por la falta de dependencia. Hoy yo te decía, hay departamentos donde el gobierno departamental es la principal fuerza laboral, ¿no? En Montevideo, en Canelones, en Maldonado eso no pasa, ¿no? O sea, la Intendencia de Montevideo no tiene el porcentaje de población dentro de su gobierno departamental en comparación con otros casos, es el menor. Claro. ¿No? ¿Y qué te parece cómo puede llegar a incidir el lema de coalición republicana en estas elecciones departamentales? Es la primera vez que compite como tal en 4 departamentos, además, ¿no? Es una novedad. Sí, ¿En 4 o 3? Salto, Canelones y Montevideo. A ver, bien. En caso de Montevideo ya es algo que ha pasado. O sea, no es la primera vez, es la tercera, de hecho, ¿no? Como coalición republicana no, pero sí en la anterior cuando se presentó como... ahora no me acuerdo del lema, pero... luego el Partido Independiente, ¿no? Se presentaron bajo el lema Partido Independiente y ahora... entonces es la tercera vez. Yo creo que los resultados han sido malos, en términos generales, ¿no? O sea, por diferentes razones, pero... han sido malos porque no han logrado ganar el gobierno departamental, ¿no? Pero además porque no han tenido un proyecto como coalición, digamos, de gobierno, ¿no? Han sido candidatos que juntan votos, básicamente es eso, ¿no? Pero que logran diferenciarse cada uno del otro, aunque después matizan, pero más bien la estrategia es pegarle al gobierno de turno, pero no tener un proyecto común. Eso obviamente es una coalición que busca juntar votos, no es una coalición, digamos, que tenga un proyecto común, ¿no? Y creo que pasa lo mismo en Canelones y en Salto. La diferencia, me parece que en Salto es donde tiene más posibilidades de éxito, ¿no? Porque el Frente Amplio no votó tan bien en Salto en las últimas elecciones departamentales. De hecho, si hubieran ido bajo un lema único, coalición republicana, en las elecciones pasadas hubiera ganado la coalición republicana, ¿no? Pero en términos generales, en el área metropolitana, en Montevideo, Canelones, el éxito es muy relativo, ¿no? Todavía yo creo que, de hecho, en esta elección, salvo que suceda algo muy extraño, nuevamente Frente Amplio va a ganar en Montevideo, en Canelones, ¿no? Que son obviamente los dos departamentos más importantes. Se nos está terminando el tiempo, no vamos a hablar de gobiernos municipales como era una de las intenciones, pero en el caso de Montevideo, ¿cómo ves el escenario de 3, que ha venido subiendo, como decía recién, la coalición republicana, con los 3 candidatos? ¿Cómo ves ese escenario? Brevemente. Así. Sí, a ver, yo como te decía, creo que todavía, salvo que suceda algo raro, no va a haber un cambio de gobierno. Yo creo que el Frente Amplio va a volver a ganar la elección.
Sí creo que en la coalición republicana y particularmente el Partido Nacional, con Lema, está construyendo una candidatura para futuro, ¿no? Cosa que quiso hacer con Laura Raffo y no lo logró porque Laura Raffo tuvo otras intenciones, pero sí creo que lo está construyendo, ¿no? O sea, quiere buscar eso. De hecho, ya Lema anunció que él no quiere ser presidente en la próxima elección, que va a esperar, ¿no? Con una señal de que el proyecto es Montevideo, ¿no? Entonces, eso creo que no le va a alcanzar para esta elección, pero a largo plazo, ¿no? Es un tema que puede generar algún efecto político si realmente existe una continuidad de un proyecto. Porque yo creo que en términos generales eso ha faltado en las últimas elecciones en todos los partidos, ¿no? La idea de pensar a Montevideo como un proyecto, de construir candidaturas que sean de gobierno departamental, y eso, bueno, en términos generales es un problema que la gente también lo ve, ¿no? Creo que los ciudadanos lo están viendo eso también, que esto también genera cierta apatía. Martín Fraijedo, muchísimas gracias por ahora. Nos queda pendiente los gobiernos municipales. Y nos tenemos que apurar desde el 11 de mayo. Todo otro mundo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Por favor, y nosotros seguimos con otros temas porque Nicolás Sosa, quien es dirigente ballista del Partido Colorado, presentó una denuncia penal y otra ante la Corte Electoral por la falsificación de su firma para integrar sin su consentimiento la lista 1600 de Felipe Schipani y Robert Silva en las pasadas elecciones internas. Decidimos, bueno, sacar una lista, la lista 185, a la cual iba a encabezar. Fuimos a iniciar el trámite, a escribir la lista. Y ahí es donde, bueno, me dice que no podía porque había participado en la interna del Partido Colorado. Bueno, obviamente no solo que ya sabíamos que no habíamos participado, sino que era premeditado, ¿no? De que no íbamos a participar. Y bueno, nos habíamos juntado para brindarle el apoyo a Vergara con esta lista. Y bueno, me encuentro con que había participado en la interna, hice los trámites correspondientes para que me acercaran la documentación, para que vean el registro, el formulario de adhesión. Y en el formulario de adhesión me dijo que estaba mi nombre, que estaba mi número de credencial y una firma que evidentemente no es la mía. Lo que obviamente nos complicó mucho, bueno, a nivel personal, a nivel político, a mí, a mis compañeros también. Y bueno, decidí evidentemente hacer la denuncia, ¿no? Que es lo que corresponde también, ¿no? Desde el origen de la coalición republicana, del partido, sí saben que nunca iba a apoyar eso, ¿no? De hecho, creo que los números y todo están mostrando eso, ¿no? Que el Partido Colorado cada vez su votación es la mínima expresión y aparte tiende a desaparecer con esto de que el grande se come al chico y bueno, es una cosa que toda la agrupación, aparte como Colorado y Ballista no íbamos a hacer ningún acuerdo con el Partido Nacional. Y nos vamos a Brasilia, donde de visita oficial el presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó junto con su homólogo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, la politización arbitraria del comercio tras las medidas anunciadas por Estados Unidos. El presidente de Brasil, Lula da Silva, recibió este martes a su homólogo chileno Gabriel Boric, con quien afirmó que la integración es la mejor respuesta a las guerras arancelarias y a la politización arbitraria del comercio. Trabajamos y trabajaremos juntos en defensa de principios como la democracia, los valores del multilateralismo y la importancia de la libertad de comercio, subrayó el presidente chileno en una clara alusión a las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario trasandino destacó que, al igual que Lula, está en contra de una guerra comercial y defiende con mucha fuerza la autonomía estratégica de su país en el mundo, al tiempo que se mostró confiado en que su visita a Brasilia permitirá ampliar un comercio bilateral que el año pasado superó la suma de $12.000 millones, un monto que es más que lo que Brasil negoció con Francia, España o Inglaterra, dijo para subrayar la importancia del intercambio. El presidente chileno reiteró además la prioridad que le confiere al llamado corredor bioceánico que pretende unir el sur de Brasil, el Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy con los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones e Iquique, de modo de conectar los océanos Atlántico y Pacífico. Según Gabriel Boric, eso es comercio y es una integración real, concreta y muy diferente a la retórica y las fotos en las cumbres.
Así llegamos al final de esta edición de MBD Noticias. Quedan ahora en compañía de Ciudad Viva, la actualización informativa a las 13, 18:55 y nosotros mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Pasen bien.